Hace 2000 años, una civilización mantuvo al mundo occidental bajo su dominio. Desde el norte de Europa hasta África y el Medio Oriente, impuso sus leyes, sus ideas y un solo lenguaje. Después de 2 milenios, seguimos soñando con sus ciudades y triunfos, su idealismo y su decadencia. Roma, poder y gloria. El ascenso. Mil años después de la caída de Roma, los ejércitos del emperador francés Napoleón entraron a la ciudad. Sus tropas ya habían atravesado Europa. Tomar a Roma parecía todo un disparate. Para esta época era una ciudad estancada, pero para Napoleón este hecho tenía un significado casi religioso. Afirmaba que era el descendiente espiritual de los emperadores romanos. Se había hecho pintar llevando sobre su cabeza la corona de laureles romana, como si Roma aún gobernara el mundo. Sus tropas entraron a la ciudad sin encontrar oposición alguna. Era como caminar por una ciudad fantasma. Encontraron a los asustados romanos escondidos entre las ruinas de la antigua ciudad. Palacios destruidos y arcos aún hacían eco de los magníficos triunfos que su construcción evocaba. Las cabras y el ganado pastaban donde alguna vez existieron calles. En el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Vespasiano comenzó a construir este inmenso coliseo, Roma era 10 veces más grande que la ciudad que Napoleón encontró. Vespasiano quería un gran teatro para los gloriosos espectáculos que a los romanos tanto les gustaban. La escala de los Juegos Romanos, al igual que la escala de Roma, era asombrosa. El Coliseo podía acomodar 45.000 personas sentadas y 20.000 paradas. En una temporada de juegos, 5.000 personas y 11.000 animales fueron sacrificados. Nada en Hollywood podría compararse con esta horrible fiesta de muerte. La sangre y la brutalidad eran reales, y los romanos se habían habituado a ellas. Y este vasto y bien organizado imperio llamaría a filas al ejército más grande que el mundo hubiese jamás visto. 500.000 de soldados. Roma era la superpotencia del mundo antiguo. Las superpotencias que vendrían después nunca dejarían de aprender las lecciones de su espectacular ascenso y caída. Napoleón no estaba solo en su obsesión por Roma. 20 años antes de que Napoleón marchara hacia Roma, en el otro extremo del Atlántico, un grupo de hombres diseñaban un sistema político para su nuevo país. En diferentes momentos, cuando diseñábamos la Constitución de Estados Unidos de América, tuvimos en cuenta los precedentes en la historia de esta antigua república y sacamos provecho de sus lecciones, al igual que de sus maravillosas ideas, batallas y acciones que finalmente le hicieron caer Thomas Jefferson. El mundo occidental creció bajo la sombra de Roma.
sus leyendas, sus leyes, sus instituciones y su idioma. Napoleón dijo, la historia de Roma es la historia del mundo. Es la historia de grandes gobernantes y personajes políticos como César, Augusto, Adriano y Constantino. Pero también es la historia de los pobres que soportaban el peso de la ambición de sus líderes. Es la historia de un enorme idealismo e igualmente de una enorme ambición de poder. Y finalmente, es la historia de la caída espectacular de Roma y el caos que siguió. Pero antes de todo eso, están las historias de los inicios de Roma hace aproximadamente 3000 años, en las generosas colinas de Italia Central. Cuando los navegantes griegos y egipcios miraron hacia el occidente, hacia Italia, miraban lo desconocido. Faltaban 800 años para el nacimiento de Cristo y Roma aún no existía. Pero se contaban historias acerca de personas misteriosas, de extrañas y exóticas costumbres y riquezas inimaginables. Partiendo de las grandes ciudades civilizadas del este, como Atenas y Tiro, los osados griegos navegaron hacia el occidente, internándose en un océano desconocido. Navegando con las estrellas, sin instrumentos, comenzaron a explorar la pequeña y remota península hacia el oeste del Mediterráneo. La llamaron Hisperia, la tierra del sol nocturno. Los orígenes de esta civilización yacen en el mito y la leyenda. La mayoría de los romanos piensan que la vida de sus antepasados comenzó en los bancos del río Tíber, en la región que actualmente se conoce como Italia. En el siglo VIII a.C., la hija del rey latino Numitor dio a luz unos gemelos a los que llamó Rómulo y Remo. Pero el hermano del rey temía que los infantes le arrebataran el derecho al trono, y en un arrebato de furia arrojó a los gemelos en las heladas aguas del río. La leyenda dice que los gemelos luego fueron salvados por una loba, la cual los amamantó para que no murieran de hambre. Para el 753 a.C., Rómulo y Remo eran ya adultos, y fue entonces cuando fundaron una ciudad a la que llamaron Roma. Pero su lado fraternal no perduraría. Durante una disputa familiar, Rómulo asesinó a Remo, convirtiéndose así en el único gobernante de Roma. Con el tiempo, los seguidores de Rómulo se establecieron en una de las 7 colinas y construyeron una nueva ciudad. En la antigüedad, Italia era una región con una gran diversidad cultural. Varias tribus como los griegos, los sabinos y los latinos, con el tiempo se fusionaron y dieron origen a una sola raza, los romanos. Los antiguos romanos vivían en pequeñas comunidades pertenecientes a las ciudades-estado. La mayoría de estos pueblos vivían y trabajaban juntos y eran gobernados por reyes de las familias más ricas. Pero 50 años después de que Rómulo fundó la ciudad, una creciente tribu conquistó las comunidades fraccionadas e iniciaron un gobierno monárquico. Eran los etruscos. Los etruscos eran un pueblo sofisticado que creó exquisitas pinturas y cerámicas. Asimismo, construyeron elaborados sepulcros, ya que creían en la vida eterna después de la muerte. Aquí, en la ciudad de Toscana, ya se habían construido ciudades amuralladas. Había reyes y poderosos sacerdotes.
Hábiles artesanos que creaban un arte hermoso y sensual, como ningún otro en todo el Mediterráneo. Comerciantes listos a negociar el oro y el hierro más fino del mundo antiguo. Antes de los romanos estaban los etruscos. Ellos le enseñaron todo a los romanos, pero no dejaron ningún documento escrito. Los etruscos vivían en las fértiles colinas de Toscana, pero su verdadera riqueza la derivaban del suelo, de los ricos yacimientos de hierro, cobre y estaño del centro del Mediterráneo. Desde el año 700 a.C., construyeron pozos, túneles, galerías subterráneas, fundiciones. Y hay tal cantidad de escombros que 2000 años y medio después, Mussolini los reprocesó para producir armas durante la Segunda Guerra Mundial. Los etruscos exportaban sus trabajos de metal a países tan lejanos como Siria, Portugal y Suecia. Pero, por encima de todo, los etruscos eran famosos por sus abiertas demostraciones de afecto entre los hombres y las mujeres. Esto produjo un impacto en el mundo antiguo. La violencia de los antiguos romanos en la realidad y en la ficción nació de la desesperación. En la vida real, Roma, rechazada por las tribus vecinas, fue forzada a recibir mendigos, vagos y fugitivos. Finalmente convencieron a los sabinos para que asistieran a un ritual de paz. Los sabinos eran cautelosos, pero aceptaron. A medida que las festividades se prolongaron en la noche, los sabinos bajaron la guardia. Era lo que los romanos estaban esperando. Rómulo dio la señal y atacaron. Raptaron a las mujeres y ahuyentaron a los hombres, a los que no habían asesinado. Cuando los pintores de una época más reciente dibujaron el rapto de las mujeres sabinas, se imaginaron una ciudad clásica. Estaban equivocados. Los antiguos romanos eran personas primitivas que luchaban desesperadamente por sobrevivir. Las siniestras historias de los primeros romanos fueron igualmente sorprendentes para Tito Livio que para nosotros. Ciertamente no le suministraron el prototipo de persona que estaba buscando. Su pequeño libro se convirtió en una de las historias más grandes que se hayan escrito. Para cuando murió, había crecido a 142 volúmenes, todos escritos laboriosamente en cera. Le habían tomado toda su vida. Las crónicas de Tito Livio se convirtieron en el éxito de librería de su época. Fueron más exitosas de lo que jamás hubiera esperado, pero no tuvieron ningún efecto en el caos moral del imperio. Los 142 libros no eran ningún rival para semejante poder. En ese entonces, Roma era una fuerza destructiva cuyo momento era inexorable. Con una dirección impuesta de antemano en sus comienzos míticos, bien fueran reales o ficticios. A medida que se acercaba el siglo V a.C., Roma comenzó a emerger de su pasado legendario a un mundo real de historia escrita. Ahora se había convertido en una próspera provincia de los etruscos, gobernada por reyes etruscos. Las primitivas cabañas de barro y paja de los primeros días habían desaparecido para dar lugar a una ciudad de ladrillos.
Roma estaba absorbiendo gente de las tierras vecinas y crecía rápidamente. Los comerciantes etruscos y griegos negociaban en las tumultuosas calles. Los barcos fenicios de Sicilia y el norte de Italia navegaban por el Tíber. El vino, las aceitunas y el oro invadieron Italia. Pero Roma no era diferente a otras ciudades prósperas del Mediterráneo. Lo que la diferenciaba no era su capacidad para el comercio o la ingeniería, ni la guerra, sino su habilidad para organizarse. El hombre que moldeó la sociedad romana fue un rey etrusco llamado Servio Tulio. No existen estatuas de él. No tenemos idea cómo era su fisonomía. Nunca fue tan famoso como los posteriores gobernantes de Roma, pero su huella en la historia es quizá más importante. Sin embargo, todo lo que Servio Tulio hizo fue llevar a cabo el primer censo de la historia. En el siglo VI a.C., el censo detallaba las obligaciones que tenían los romanos con la ciudad: obedecer las leyes, pagar los impuestos, prestar servicio militar. Pero, aún más importante, también les otorgaba derechos. Esta fue la gran innovación de Servio Tulio. Proporcional a su contribución, los romanos podían opinar sobre la forma como se estaba dirigiendo su ciudad. Servio Tulio sembró las semillas del gobierno representativo. Organizó una asamblea para gobernar la ciudad y le dio un nombre: el Senado. Finalmente, el censo decretaba que todas las clases sociales debían contribuir con un grupo de soldados para la defensa de Roma. Fueron llamadas las legiones, la fuerza de lucha que le devolvería a Roma su destino y algún día la convertiría en la dueña del mundo. El censo no creaba igualdad ni democracia. Roma continuaba siendo una sociedad gobernada por reyes y nobles. Las mujeres tenían pocos derechos, pero creaba un nivel de organización nunca antes visto en el mundo antiguo. Ningún hombre hizo más por Roma que el rey etrusco Servio Tulio. Sus reformas cimentaron las bases para el logro más importante de Roma: la creación de la República. Pero al igual que muchos otros gobernantes, fue vencido por la traición y la intriga. Su propia hija anhelaba que su esposo, Tarquino, llegara al trono. Sus secuaces sabían qué hacer para lograrlo. Y luego de asesinar al poderoso rey, el poder y la paranoia se apoderaron de Roma. Por casi 2 siglos, Roma había sido gobernada por los reyes etruscos y por la nobleza etrusca. Bajo el mandato de Servio Tulio, las cosas habían salido muy bien. Con Tarquino, su sucesor, la brutalidad y la decadencia florecieron. Mientras él y sus parientes se dedicaban al placer, sus secuaces llevaban a cabo campañas de asesinatos políticos para remover toda oposición. Los romanos comenzaron a odiar todo lo relacionado con los etruscos. Los resentimientos ardieron. Una mujer llamada Lucrecia fue la chispa que encendió la llama. Era muy querida y respetada por su amabilidad, belleza y lealtad. Representaba todas las cualidades que los romanos creían que poseían y los etruscos no: honor, virtud, valentía.
día los hijos del rey y algunos de los nobles etruscos salieron de viaje, lejos de Roma. Ebrios, decidieron regresar furtivamente a la ciudad para espiar a las mujeres más hermosas y ver en qué se entretenían. Encontraron a sus esposas tal como lo esperaban, divirtiéndose. Encontraron a Lucrecia trabajando. A la noche siguiente, cuando el esposo de Lucrecia no estaba en casa, el hijo del rey Tarquino entró solo a la casa. Amenazándola con un cuchillo sobre su garganta, la violó y juró que la mataría si decía una sola palabra al respecto. Eso no fue necesario. A la mañana siguiente, demasiado orgullosa para vivir con la deshonra, Lucrecia se suicidó. Los romanos enloquecieron. Las turbas salieron a la calle y atacaron a los etruscos donde los encontraban. Un noble llamado Bruto organizó un furioso ataque en contra del rey etrusco y su corte. Derrotados, tuvieron que huir para proteger sus vidas. Los romanos se habían librado finalmente de los nobles etruscos. El legado de Lucrecia hacia Roma fue la libertad. Los romanos juraron que nunca jamás serían gobernados por un rey. Entonces, ¿cómo iban a vivir? ¿Quién los gobernaría? La solución era solo momentánea. Declararon que los asuntos de Roma le pertenecían al público, que los ciudadanos votarían y que Roma sería una res publica, un asunto público, una república. El gobierno ya no sería una cuestión de reyes. Roma sería gobernada por leyes y oficiales electos. Los dos primeros líderes elegidos, llamados cónsules, fueron Bruto y el esposo de Lucrecia. De una manera que él nunca habría imaginado, el censo de Servio Tulio dio todos sus frutos. La nueva república sería organizada de acuerdo a las categorías y clases sociales que él impuso 40 años antes. El nacimiento de la república le concedió a Roma un lugar en la historia. SPQR fue el estandarte de la república. Sonatus Populusque Romanus. El Senado y la gente de Roma. Era el primer gobierno que representaba al pueblo en el antiguo mundo. El que le abriría el camino a las glorias de Roma y a las futuras democracias. Este fue el nacimiento de una nueva era que acabó con los días de los reyes tiranos y en la cual el gobierno no estaría más en manos de una sola persona. El nuevo gobierno fue dirigido por 2 cónsules, mientras que los magistrados compartían el poder de la república, haciendo las leyes y supervisando los casos legales. Cada año el comité de senadores elegía nuevos cónsules, quienes tomaban las decisiones en la política del gobierno. Los senadores, a su vez, eran elegidos por el pueblo. La República de Roma tenía 2 clases de ciudadanos: los plebeyos, que eran el pueblo en general y trabajaban como mercaderes, artesanos y agricultores, y los patricios, que eran la clase elitesca y tenían el poder político. Reclamaron que el nuevo sistema de gobierno no era mejor que el anterior. A pesar de que a los plebeyos se les permitía votar, solo los patricios podían optar por los cargos públicos. En el 471 a.C., los plebeyos crearon un tribunal para el cual se elegía 10 hombres que representarían a su clase contra cualquier opresión por parte de los patricios o cónsules. En el 450 a.C., se estableció un sistema de leyes llamado las 12 tablas para proteger los derechos de cada ciudadano.
A través de los siglos, las leyes se convirtieron en una prestigiosa profesión. Cicerón, un hombre procedente de una familia de modesta fortuna, se convirtió en uno de los oradores y legisladores más prestigiosos de Roma. Al igual que los abogados modernos, Cicerón era un dedicado defensor público que escenificaba dramas en la corte. Durante uno de sus juicios, contrató a huérfanos callejeros, quienes se suponía que eran los famélicos hijos de la mujer que estaba defendiendo en contra de su esposo. Cicerón se dirigió al jurado. Hoy voy a centrarme solo en la inocencia de mi cliente. Por eso voy a ignorar el hecho de que el acusador de este caso es un infame timador que golpea a su esposa y roba a las abuelas inocentes. Los hábiles abogados demostraban sus métodos ganando casos legales, pero la mayoría de los hombres romanos demostraban su valentía en los campos de batalla. Los romanos se independizaron de los etruscos en el año 510 después de Cristo. Tenían que asegurarse de no perder su libertad. Así que se dedicaron a la tarea de construir la más poderosa máquina de guerra que el mundo jamás haya visto. Y ahora tenían a sus antiguos amos contra los cuales practicar. Roma continuaría luchando durante 100 años luego de proclamar su independencia contra los etruscos, que trataban desesperadamente de recobrar su vieja posesión. Pero fallaron. No eran rival para las altamente disciplinadas legiones romanas, que peleaban a muerte para defender la libertad de Roma. Mientras los soldados romanos defendían la República, un hombre llamado Publio codificó sus más importantes ideas. Este sistema legal marcó un extraordinario precedente para las repúblicas del futuro. Dos mil años después, cuando los padres fundadores de Estados Unidos necesitaban defender su constitución, ellos también escribieron influenciados por Publio. Durante todo el siglo V, la lucha por mantener la república continuó. Roma y la vecina ciudad etrusca Veii se enfrentaban a través del Tíber en un constante y aburrido ataque y contraataque. Finalmente, después de décadas de amargas escaramuzas, el ejército romano se abrió camino hacia la ciudad etrusca. Era el año 392 a.C. Su meta era tomarse Veii de sorpresa y de una vez por todas darle fin a la amenaza que representaban los etruscos para la supervivencia de Roma. Los soldados etruscos lucharon valientemente sobre las murallas de la ciudad. Los sacerdotes rezaban a sus dioses para que los salvara de la destrucción sin obtener beneficio. Los romanos atravesaron las defensas etruscas y destruyeron la ciudad. Asesinaron a los hombres y convirtieron a las mujeres en esclavas. Fue la primera gran victoria de Roma. Vendrían más. Cada una sería celebrada con la construcción de un arco triunfal. Un monumento a la gloria de la victoria y a la humillación de los vencidos. Roma cosechaba una victoria tras otra a lo largo de toda Italia. Uno a uno, sus vecinos fueron vencidos por las legiones. El ascenso de Roma era el resultado de un gran momento y para entonces parecía incontenible. Pero sufriría una derrota que acompañaría el imperio para siempre. Era el año 386 a.C. Del otro lado de los Alpes aparecieron jinetes galopando hacia Roma. Los romanos los llamaban los bárbaros. Eran celtas de Gales, la Francia de hoy. Los galos eran guerreros, pero esta vez no estaban buscando la guerra.
Las constantes batallas con sus vecinos los habían empujado fuera de su territorio. Ahora necesitaban un hogar. Roma dominaba Italia central, así que los galos le pidieron una parte de su territorio. Los enviados romanos se negaron rotundamente a darlo. ¿Quiénes se creían estos bárbaros para presumir que Roma accedería? Insultaron a los galos, lo cual fue un error. Los galos descendieron sobre Roma con furia. Lo que no se les había dado, lo tomarían. Los romanos eran guerreros valientes, pero no tenían idea de cómo enfrentar a esta gente que luchaba con un frenesí suicida. Su salvajismo, hasta para los romanos, era aterrador. Tomados por sorpresa, los romanos se atrincheraron al interior de la ciudad con la esperanza de que estos aterradores hombres salvajes se retiraran. No lo hicieron. Los galos entraron en la ciudad y la saquearon. Los romanos solo se salvaron de ser masacrados, entregándole a los galos todo lo que tenían para que se fueran y los dejaran en paz. La humillación de Roma fue completa. Las palabras del jefe galo mientras recibía su apabullante recompensa resonarían en los oídos de los romanos durante siglos. Desdichados sean los vencidos. Roma resurgió de su destrucción aún más fuerte, mejor organizada y más determinada que nunca. Forjó un espíritu de hierro y un código de honor civilizado. Las estoicas virtudes del valor, la disciplina y el sacrificio. Ese código produjo soldados y comandantes con una resuelta dedicación al deber. Uno de los más famosos fue Cincinnato. Cincinnato fue un romano que personificaba todas las virtudes clásicas como ningún otro. Aunque era noble, le gustaba trabajar en el campo con sus propias manos. Un día, cuando trabajaba, un mensajero llegó con la noticia de que Roma estaba siendo atacada. Dejó de lado su arado. Corrió a la ciudad, tomó control del ejército y fue llamado dictador. Obtuvo una enorme victoria y regresó a la ciudad triunfante. Cincinnato se convirtió en el modelo de los comandantes políticos que Napoleón tanto admiraba. Personificaba el código de conducta que contribuyó al ascenso de Roma y extendió su dominio por todo el mundo occidental. Las batallas de Roma en el extranjero dejarían en relieve el conflicto en el interior de su propia alma. La lucha por contrarrestar una influencia corrupta, producto de un enorme poder. Este conflicto perseguiría el imperio durante siglos. Pero antes, la era del poder y la gloria de Roma estaba por comenzar.